Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con otro tema de nuestro programa de geometría analítica de nivel medio superior. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la pendiente. ¿Ok? La palabra pendiente proviene del latín del verbo pendere, que su significado puede entenderse como colgar. ¿Ok? Es un término que tiene diversos usos y significados. Como sustantivo puede hacer referencia a algo que tiene una inclinación o declive. A veces cuando vamos caminando por la calle notamos que nos es más fácil avanzar, pero en otros casos nos cuesta demasiado debido a que el piso no está totalmente plano, sino que comienza a subir o a bajar en sentido vertical. Y a esta inclinación es a lo que se le conoce como pendiente. Aquí en la imagen vemos como un mensaje, por ejemplo, en la carretera nos está indicando que la auto tiene una pendiente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en matemáticas la pendiente de la recta es su inclinación con respecto al eje horizontal, o sea, eje de las abscisas. La importancia de comprender la pendiente de una recta es debido a que este concepto lo vas a ver en cálculo diferencial, encontrarás que tiene aplicaciones para resolver diversos problemas de optimización. ¿Ok? En la imagen vemos que tenemos un plano cartesiano y diferentes rectas con distintos valores de pendientes. Por ejemplo, esta recta que estoy marcando, si vemos, está subiendo, es ascendente, quiere decir que su pendiente es positiva. Esta recta, que es paralela al eje de las X, no tiene variación en Y, es decir, permanece constante y su pendiente vale cero o es nula. Esta recta que tiene pendiente negativa vemos que va hacia abajo, su pendiente será negativa. Y esta recta que es paralela al eje de las Y, vemos que no está definida su pendiente y forma un ángulo de 90 grados con el eje de las X. ¿Ok? Estos son los diferentes casos de rectas que se nos pueden presentar en un plano cartesiano. Ahora bien, en geometría analítica, la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas. Es decir, se denota con la letra M y observamos aquí tenemos una recta trazada con B, un segmento que va de P1 a P2, cuyas coordenadas son X1, Y1 y X2, Y2. Vemos nuestro triángulo rectángulo cuyo cateto horizontal vale X2 menos X1, la distancia en vertical vale Y2 menos Y1 y está formando un ángulo alfa, que es el mismo que forma con el eje positivo del eje de las X. ¿Ok? Entonces, eh, la pendiente del ángulo M va a ser igual a la tangente del ángulo de inclinación. Cuando nos dan el vector, otra definición de pendiente, perdón, es dado el vector director de la recta, la pendiente es igual al vector 2 sobre el vector 1. ¿Ok? Ahora bien, las fórmulas para calcular la pendiente de una recta según los datos que tenemos son la primera pendiente dada dos puntos, M va a ser igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y cuando nos dan la ecuación de la recta, M va a ser igual a menos A mayúscula entre B mayúscula. Más adelante, cuando veamos las formas de la ecuación de una recta, veremos quién es el coeficiente A mayúscula y quién es el coeficiente B mayúscula. ¿Ok? Muy bien. Si me permiten, vamos a recordar un poquito acerca de lo que es la función lineal, su relación con una línea recta y la interpretación dependiente a partir de esto. ¿Ok? Una cantidad de un conjunto le corresponden cuántas de otro conjunto. Lo acaban de escribir, solo una. Por lo general el primer conjunto es el conjunto de las X y el segundo es el conjunto de las Y. Para que esto sea una función, a cada elemento de este conjunto le corresponde uno y solamente un elemento del otro conjunto. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando resolvemos una ecuación de primer grado, lo que estamos encontrando que es el valor de X cuando ¿qué? Cuando Y vale 0. Gráficamente eso significa que una función lineal siempre es una línea recta. El eje de las X es el eje de las abscisas y el eje de las Y es el eje de las ordenadas. Una función lineal siempre tiene como gráfica una línea recta. Una función lineal siempre se escribe de la manera Y igual a mx más b. Lo que yo hago cuando yo resuelvo una ecuación de primer grado es encontrar este valor de x cuando y vale ¿cuánto? 0. Ahora,
cuando yo pongo mi función de esta forma general, la M, ¿qué me representa? La pendiente de la recta. Y la B se llama ordenada al origen. Según lo que escribimos, la ordenada al origen es el valor de ¿quién? De Y, cuando la recta cruza aquí al eje de las Y, ¿sale? En este punto, las coordenadas van a ser, aquí está el origen, van a ser 0, B. Y en este punto las coordenadas serán ¿quién? X, 0. El que vale 0 aquí es Y. ¿Sí queda claro? ¿A qué me refiero con pendiente? ¿Qué es de lo que escribieron? La pendiente, ¿qué relación tiene que ver con esta inclinación? Si se fijan, la recta está inclinada. Al estar inclinada está formando un ángulo. ¿Con qué eje? Con el eje de las X. Este ángulo que está formando lo vamos a nombrar teta. Y la pendiente de una recta es la tangente de ese ángulo de inclinación. ¿Ok? Necesito que estén viendo lo que escribieron, porque, díganme, por definición entonces, la pendiente es la variación entre quién y quién. La variación entre la elevación y el desplazamiento. La elevación, ¿en qué eje se mide? En la Y. Entonces, al ser la variación de la elevación, quiere decir que de varios puntos puedo restar Y2 menos Y1, o sea, las ordenadas, y eso es lo que va variando. Cuando yo me quiero medir la variación del desplazamiento, ¿en dónde lo mido? En las X, entonces sería X2 menos X1. Esa es la pendiente de una recta. Según lo que escribieron, hay funciones en las que no hay inclinación de la recta. Por ejemplo, para cualquier valor de X, yo tengo un mismo valor de Y. Aquí a lo mejor tengo X1, X2, X3. No cambia el valor que voy obteniendo en Y. Aquí están correspondiéndole sus puntos. Obtengo una recta horizontal que es paralela al eje de las ¿quién? De las X. Cuando esto sucede en una función, se dice que la función es constante. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente sería, ¿hay variación en X? Sí, pero no hay variación en Y. Sería entonces 0 entre X2 menos X1. 0 entre algo, ¿cuánto me da? 0. ¿Y la tangente de qué ángulo? Vale 0. La tangente de dos ángulos. ¿Cuánto vale este ángulo si no me muevo? 0 grados. Y si le doy la vuelta completa y me detengo, tanto la tangente de 0 como la tangente de 180 grados vale 0. Sí existe. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo una gráfica en donde hay un solo valor de X y hay diferentes valores de Y? Y1, Y2, Y3. Y lo que yo voy graficando va a ser una línea recta que es paralela al eje de las Y. Esta función forma un ángulo con el eje de las X, ¿de cuánto? De 90 grados. Para calcular la tangente de ese ángulo, tendría que dividir la variación en Y, si existe, sería Y2 menos Y1. ¿Pero hay variación en X? No. Cuando no hay variación, ¿cuánto en matemáticas vale eso? 0. ¿Y algo entre 0 qué pasa? No existe o no está definida. Por eso ustedes, si ahorita en la calculadora teclearan tangente de 90 grados, la calculadora ¿qué les marca? Un error. ¿Qué quiere decir? Que no está definida. Sin embargo, cuando el ángulo es diferente de 0 o de 90 grados, sí existe la tangente, sí existe por lo tanto la pendiente. Cuando la pendiente tiene un valor positivo, quiere decir que mientras más avanzan en X, más van avanzando ¿en quién? En Y. El ángulo que se forma es un ángulo agudo. Cuando se forma ese ángulo agudo, se dice que la función es creciente. ¿Qué quiere decir? Que avanzo en X y al mismo tiempo avanzo en Y. Salud. Sin embargo, cuando al revés,
la gráfica de mi función me resulta una recta de esta manera. Aquí está X, el origen, Y. Cuando la gráfica es así, observen, ¿qué va pasando mientras yo voy aumentando en X? ¿Qué va pasando con Y? Va disminuyendo. La pendiente en este caso es negativa. Se dice que la función es decreciente. Y cuando la función es decreciente, el ángulo que se forma con el eje de las X es este ángulo. Es un ángulo obtuso. Este ángulo que se forma aquí es el mismo que si yo corro una paralela, se forma aquí, que si yo pongo otra paralela, se forma aquí. Siempre la recta va a tener la misma pendiente, no importa el punto en donde esté. ¿Hasta ahí está claro qué relación hay con las ecuaciones de primer grado y la función lineal? ¿Sí? Va. Muy bien. Después de que recordamos entonces cómo se obtiene esta fórmula para encontrar la pendiente restando y2 menos y1 entre x2 menos x1, ahora sí nos vamos a poner a resolver ejercicios. Muy bien. Vamos a empezar con algunos ejemplos de cálculo de la pendiente. Por ejemplo, encuentra la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, 2,1 y B, 4,7. Si sustituimos nuestros valores en la fórmula, M va a ser igual a 7 menos 1 entre 4 menos 2. Variación en Y entre variación en X. 7 menos 1 me dan 6 y 4 menos 2 son 2 y 6 entre 2 es 3. El valor de la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos es igual a 3. Es positiva, por lo tanto la función será creciente. Ahora bien, en el ejemplo 2 dice que encontremos la pendiente de la recta que pasa por los puntos cuyas coordenadas son A 1,2 y B 1,7. Sustituimos los valores en la fórmula para calcular la pendiente y es y2 menos y1, es decir, 7 menos 2, que son 5, entre x2 menos x1, que serían 1 menos 1 es 0. Cuando nosotros tenemos una división entre ceros, sabemos que no existe o no está definida, por lo tanto, esta recta no tiene pendiente, ya que la división por cero no está definida. Gráficamente, esto significa en el primer caso que si yo ubico mi primer punto con coordenadas 2,1 y el segundo con 4,7 y trazo una recta que pase por esos puntos, veo que se está formando un ángulo alfa con el eje de las X, ¿ok? Entonces, por definición, si sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa, que se forma con el eje de las X, en este caso ya la calculamos y M vale 3, entonces la tangente del ángulo también vale 3. Por lo tanto, el ángulo valdrá el arco tangente de 3. En la calculadora entonces pondríamos que el ángulo alfa sería igual a tangente a la menos 1 de 3. Y eso nos da que el ángulo alfa que forma esa recta con nuestro eje de las X es de 71.56 grados. ¿Ok? Es un ángulo agudo, la pendiente es positiva, la función es creciente y vemos que la gráfica nos muestra dónde está el ángulo que se está formando con el eje de las X. Y esto es la pendiente de la recta. ¿Ok? En el ejemplo 2, por ejemplo, vamos a graficar nuestros puntos A 1,2, B 1,7. Nos damos cuenta que pasa una recta que es paralela al eje de las Y. En este caso, si la tangente del ángulo si la pendiente es igual a la tangente del ángulo y aquí la pendiente sería 5 entre 0 y esto no existe, entonces la tangente del ángulo no está definida. Por lo tanto, decidimos y sabemos que el ángulo alfa que formaría la recta con el eje positivo de las X es de 90 grados. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que recordar ciertas cosas. Observamos la gráfica y sabemos que si el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje de las abscisas es agudo, entonces la pendiente será positiva y va a crecer al crecer el ángulo. En cambio, observemos esta recta R. Está formando un ángulo beta que si el ángulo que forma con la parte positiva del eje de las X es obtuso, entonces la pendiente es negativa y decrece al crecer el ángulo. ¿Ok? Muy bien. El tercer ejercicio nos dice que tenemos que encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos A menos 3,2 y B 7,-3. Tenemos que recordar que el ángulo de inclinación de una recta es el ángulo formado por el semieje X positivo y la recta cuando éste se dirige hacia arriba. Entonces, el ángulo que nos piden es el que está marcado en la gráfica con la letra alfa. ¿Ok?
¿ok? Ubicamos nuestros puntos A menos 3,2 y nuestro punto B 7, menos 3. Es una recta que está formando un ángulo opuso llamado alfa, ¿ok? Muy bien, entonces, la pendiente de una recta, también llamada coeficiente angular, es la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Entonces, para empezar, vamos a calcular la pendiente. Aplicamos nuestra fórmula m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a tomar A como el punto 1, x1, y1, y B como el punto 2, x2, y2. Aunque perfectamente lo podríamos hacer a la inversa y obtendríamos el mismo resultado, ¿ok? Entonces, para este ejercicio, en este caso, nuestros datos serán que x1 vale menos 3, y1 vale 2, x2 vale 7 y y2 vale menos 3. ¿Ok? Sustituimos esos valores en nuestra fórmula y nos queda que la pendiente es igual a menos 3 menos 2 entre 7 menos 3. Por lo tanto, menos 3 menos 2 son menos 5 y en el denominador menos menos se hace más y 7 más 3 son 10. La pendiente valdrá menos 1/2. ¿Ok? Nos damos cuenta que es una pendiente negativa, que es una función decreciente y ahora vamos a tratar de analizar su ángulo. Si la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa y en este caso la pendiente es igual a menos 1/2, entonces la tangente del ángulo también es igual a menos 1/2. Por lo tanto, tendríamos que el valor del ángulo alfa sería igual al arco tangente de menos 1/2. Es decir, que alfa sería igual a tangente a la menos 1 de menos 1/2 o tangente a la menos 1 de menos 0.5. En la calculadora lo hacemos y encontramos que alfa vale menos 26.56 grados. Pero ahora, ¿cómo debemos interpretar ese ángulo negativo? ¿Ok? Para facilitar la interpretación, entonces vamos a recordar que si la pendiente es positiva, el ángulo es positivo y el valor real del ángulo de inclinación que buscamos es un ángulo agudo. Pero si la pendiente M es negativa, el ángulo obtenido es negativo, es el suplemento, recordemos que los ángulos suplementarios suman 180 grados, del ángulo que buscamos, que debe de ser un ángulo opuso. Razón por la que tenemos que para obtener el ángulo real, tenemos que restar, sin tomar en cuenta el signo, de 180 grados el ángulo obtenido. Entonces, el ángulo que nos piden será igual, alfa igual a 180 grados menos 26.56 grados. Es decir, que alfa es igual a 153.44 grados. Si deseamos el resultado en grados, minutos y segundos, tenemos que recordar que un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Hacemos nuestra conversión o en la calculadora tecleamos la tecla de grados, minutos y segundos y obtenemos que 153.44 grados es igual a 153 grados, 26 minutos con 24 segundos. Gráficamente, entonces observamos que el ángulo alfa que nos están pidiendo es el obtuso que vale 153.44 grados y es el suplemento del ángulo negativo que calculamos de menos 26.56 grados. ¿Ok? Muy bien, pues con esto terminamos nuestros ejercicios. Espero que haya quedado claro el tema, que sea de su utilidad. Una vez más, gracias por verme, denle like, suscríbanse. Y si tienen alguna duda, en la caja de comentarios, con gusto, si me es posible, los voy a atender. Muchas gracias y hasta la próxima.